señor Patrick Bosdur, consejero de la Acción Cultural de la Embajada de Francia, señor director general de la Alianza Francesa en el Perú, Jean Turbet Deloff, señor Gérard Boras, director del IFEA. Primero quisiera agradecer calurosamente el Instituto Francés de Estudios Andinos y su director por su amable invitación. Como acaba de recordarlo, en este mismo instituto, hace más que 4 décadas, como joven investigador, pensionnaire de l'Institut, comencé mis investigaciones en el Perú, en Lima, en Cusco y después en Bolivia. Por eso es con emoción y gratitud que presento aquí, gratitud también, señor director de la IFEA, por su demasiada generosa presentación. Bien. Y ahora entonces presento aquí la conferencia que tiene como título La cuestión del origen de las poblaciones americanas, la teoría del indio judío. Usted entiende que este título me permite de conectar precisamente mis dos campos de interés hasta ahora. Pero como van a ver, es especial. Bien. No solamente en el título. Hay que comenzar explicando que el descubrimiento de un continente desconocido entre finales del siglo XV y comienzos del XVI es un acontecimiento tan extraordinario, tan inimaginable, que el propio Cristóbal Colón quedó persuadido que la tierra de Cuba, a la cual había llegado al término de su primer viaje, correspondía a la costa oriental del continente asiático. Solo después del tercero y cuarto viaje comenzó a sospechar la existencia, además, de un otro mundo. De hecho, sobre el mapa atribuido a su hermano Bartolomeo, fechado de 1503-1505. Entonces, usted ve en este mapa que es fechado de 1503-5, se observa una continuidad entre el Asia y una tierra firme que se extiende lejos al sur y en dirección del este de cada lado de la línea equinoccial, y esta tierra firme es llamada sobre el mapa Monde Novo. Se sospecha, pero no se sabe todavía que es un continente nuevo. Cuando la continuación de los acontecimientos confirmó la existencia de una cuarta parte del mundo, se reveló también a los ojos de Occidente la existencia de otra humanidad, de una alteridad radical, ya que hasta entonces era insospechada. Las preguntas fluían. ¿De dónde venían aquellos salvajes que desde el comienzo ataviaban de este nombre de indios, heredado del error inicial de Cristóbal Colón? ¿Cómo había sido poblado el continente americano? La bula del Papa Pablo III, Sublimus Deus, proclamaba en 1537, cito, que los indios, en calidad de verdaderos hombres, son capaces de recibir la fe de Cristo. Fin de la cita. Así, reconocidos como plenamente humanos, miembros de la común humanidad, se volvían también descendientes de Adán y Eva, pero
cómo relatar su historia. Cronistas, teólogos y cosmógrafos propusieron múltiples respuestas fundamentadas a menudo sobre una argumentación erudita y rigurosa. El poblamiento de América sería el resultado de migraciones extremadamente diversas, por ejemplo, egipcios, fenicios, cartagineses, vikingos, tártaros y aún chinos. Sin embargo, la teoría más extendida, la más popular, persistente durante al menos 3 siglos, fue aquella que hacía de los indios los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Esta teoría, entre comillas, del indio judío, permitía vincular las poblaciones de América no solamente con el Viejo Mundo, sino también con las Sagradas Escrituras. Sigo esta introducción general con un apunte sobre las 10 tribus perdidas de Israel. Sobre estas tribus hay una inmensa literatura, bibliotecas enteras, y trato aquí de resumir lo más posible. Recuerdo que estas 10 tribus son las que formaban el reino de Israel y que después de la conquista asiria, en el año 722 a.C., fueron deportadas, estas tribus fueron deportadas por Salmanasar hasta las lejanas tierras de los medos. La continuación de su historia es relatada por el 4º libro de Esdras. Los miembros de las tribus habían sido castigados por haber caído de nuevo en la idolatría, decidieron volver a la obediencia de las leyes de Moisés y de migrar hacia una región más lejana todavía, más allá del río Éufrates, cito, una región donde el género humano nunca había morado. Y sigo la cita parafraseando ligeramente, cito, el Señor hizo un prodigio y paró las fuentes del río. Había que hacer un viaje más largo hasta una región que se llama Arsaret. Desde entonces moran aquí hasta el fin de los tiempos. Y cuando comenzarán a volver, el Señor parará las fuentes del río para que puedan pasar. Fin de la cita. Así, el primer exilio impuesto por Salmanasar se prolonga con un nuevo exilio en regiones aún más lejanas e inaccesibles, o sea, un exilio dentro del exilio. Desde entonces, las tribus forman una diáspora silenciosa, desparramada en lugares indeterminados. Son protegidos por un río con el cual se vinculará, durante los siglos siguientes, la leyenda del Sambatyon, un río que corre torrentoso, acarreando enormes bloques de piedra durante los 6 días de la semana, de suerte que es infranqueable. Se sosiega los sábados, por eso su nombre, pero entonces las tribus no pueden tampoco franquearlo en razón del descanso sabático. Así las tribus son a la vez protegidas y prisioneras del Sambatyon, cuya extrañeza participa de su misterio. Lo que caracteriza las tribus es que se perdieron sus huellas y que nunca regresaron, a la diferencia de los exiliados del reino de Judá,
deportados en 587 a.C. por Nabucodonosor a Babilonia. Las 10 tribus de Israel son definitivamente exiliadas, perdidas, y se vuelven así el símbolo del exilio en su esencia. El lugar donde encontraron su refugio, según Esdras, ese lugar donde el género humano nunca había morado, es llamado Ar-Saret, lo que significa otro país, radicalmente diferente de todo lo conocido. La asociación íntima de las 10 tribus de Israel con las ideas de perdida, de exilio, les otorga además una fuerte carga mesiánica, porque según la profecía de Isaías, no reaparecerán sino a fines de los tiempos, para volver con todos los judeanos dispersos en el mundo, para volver a Jerusalén, centro del universo. Estas profecías forjan la potencia del mito que durante siglos va a configurar las representaciones primero judías y después cristianas, tanto del espacio donde están las 10 tribus, como del tiempo cuando reaparecerán. Según creencias judías muy difundidas, la redención prometida tendrá lugar cuando la diáspora estará difundida en todas las partes del mundo hasta los confines más alejados. Y según las creencias cristianas, la edad mesiánica será acompañada por la conversión general de los judíos. Por eso, el hecho de encontrar en el continente recientemente descubierto huellas de las tribus perdidas era más que una noticia que provocaba estupefacción. Anunciaba realmente para los unos y para los otros la inminencia del fin de los tiempos. Ahora, la primera parte, la teoría del indio judío en el mundo hispánico. Examinemos entonces esta teoría del indio judío en este mundo hispánico, porque varios cronistas del siglo XVI, con una argumentación muchas veces repetitiva, identifican los indios de América con los descendientes de las tribus de Israel. Por ejemplo, un ejemplo rápidamente, el ejemplo del dominico Diego Durán, en su historia de las Indias de Nueva España, terminada en 1581, afirma ya en la segunda frase de su libro que los indios, cito, son judíos y del pueblo hebreo. Fin de la cita. Diego Durán compara sistemáticamente los indios y los judíos y nota muchas fuertes semejanzas en cuanto a, cito otra vez, la manera de vivir, sus ceremonias, sus ritos y supersticiones. Fin de la cita. Entre estos rasgos comunes, Durán pone de relieve la propensión a la idolatría, en razón de la cual las 10 tribus sufrieron el castigo divino del exilio y del largo vagabundeo. Nos quedaremos un poco más largo y ahora es la primera sección de esta primera parte sobre la teoría del indio judío en el mundo hispánico, con la primera obra que trata sistemáticamente de la cuestión, publicada en 1607 por el dominico Gregorio García. El origen de los indios del Nuevo Mundo fue publicada entonces en 1607 y
A propósito de esta obra, recomiendo también la edición moderna publicada en México en 1981 con un estudio preliminar del recordado colega y amigo Franklin Pease. Gregorio García presenta y comenta un inventario de múltiples respuestas que hasta entonces constituían una amplia literatura. A lo largo de este examen, refuta rotundamente las opiniones del padre José de Acosta, que veía en los indios nada más que descendientes de inmigrantes venidos de Asia, lo que es nuestra teoría. Pero el padre de Acosta no era minoritario finalmente, porque entre la docena de tesis examinadas a lo largo de su inventario, García consagra el lugar más importante y da su plena aprobación al origen judío de los indios. Como Diego Durán, Gregorio García reconoce un conjunto de similitudes entre indios y judíos, incluyendo muchos aspectos: la apariencia física, los vestidos, los gestos, la manera de hablar, el idioma, las costumbres, el carácter temeroso y hasta la propensión a la idolatría. Las tribus fueron castigadas precisamente por su idolatría. Cito Gregorio García. Las historias del Perú nos cuentan cómo, cuando Francisco Pizarro y don Diego de Almagro andaban descubriendo el Perú, llegaron a una provincia de indios, los cuales tenían los gestos ajudiados, narices muy grandes, y hablaban de tal manera y con tal pronunciación que las más de las letras pronunciaban guturalmente. Fin de la cita. Pues si la lengua hebrea original se alteró a lo largo del tiempo, sin embargo, los indios conservan esta pronunciación característica, entre comillas, que hiere la garganta. Encontramos así también consideraciones etimológicas que nos parecen ingenuas, pero que son frecuentes en los debates de la época y que son científicas, es la ciencia de la época. Por ejemplo, entre los mexicanos, la raíz meji procedería del hebreo Mesías. De manera análoga, el nombre Perú es hebreo y significa tierra fértil, pues proviene del verbo para, que significa fructificar. Otras semejanzas se encuentran en el campo de la arquitectura. Gregorio García proclama su admiración ante los monumentos incas. Cito: edificios de aquesta manera hubo en el Perú. Han también perseverado algunos pedazos y piezas enteras cuya labor es extraña y para espanto. Y con todo esto están tan pulidamente labradas y juntas con tal artificio que en muchas partes apenas se ven las junturas de unas con otras. Fin de cita. Este arte es precisamente el mismo que practicaron los hebreos en Jerusalén, como lo describe Flavio Josefo. Cito otra vez Gregorio García. Josefo Judío dice que las piedras de las torres y muros de Jerusalén están tan artificiosamente puestas y juntas unas con otras que, con ser las piedras de mármol, no se parecerían las junturas. Fin de cita.
Entre las costumbres y los ritos, notamos que García afirma que la práctica de la circuncisión está muy difundida, sobre todo en Mesoamérica. Cito, esta ley guardaban los indios en algunas partes, como fue en Yucatán y en la isla de Acuzamil, donde se circuncidaban por religión, y los indios totones de la Nueva España y los mexicanos hacían lo propio. Fin de la cita. En cuanto a la propensión de las tribus a la idolatría, toma la forma, entre otros casos, de la forma de la adoración de los altos ceros, que es tan difundida entre los indios del Perú. Ahora la pregunta, ¿cómo las 10 tribus pudieron llegar a América? Gregorio García reconstituye su itinerario fundamentándose sobre los conocimientos geográficos más recientes de su tiempo. Ahora bien, estos conocimientos sufrieron, como hemos visto con el primer mapa de Bartolomé Colón, estos conocimientos conocieron profundos cambios, trastornos, no solamente en razón de los descubrimientos marítimos en las Indias occidentales y orientales, sino también gracias a los viajes terrestres que proporcionaron informaciones más completas sobre el continente asiático. Ocurrió entonces, en el siglo XVI, que la cartografía, ciencia y arte de las representaciones del globo, hizo progresos espectaculares. En este contexto, por la primera vez en la historia, apareció sobre un mapa el nombre de Arsaret, este lugar indeterminado donde, según Esdras, como hemos visto, las 10 tribus de Israel habían finalmente encontrado un refugio. Se trataba entonces de la representación de Asia en el tiempo presente, dibujado por el teólogo y cartógrafo alemán Sebastian Münster, profesor de hebreo en la Universidad de Heidelberg. Münster localiza Arsaret en la extremidad la más nororiental del continente asiático. Termino con Münster. Localizando Arsaret sobre un mapa, Münster transformaba una tradición mítica, milenaria, en un hecho geográfico. Una tradición mítica en un hecho geográfico sobre un mapa. Pero ahora voy a hablar de un cartógrafo que viene 20 años más tarde, el cartógrafo flamenco Abraham Ortelius. Este cartógrafo, adoptó en su Theatrum Orbis Terrarum, es una parte aquí del mapa de Ortelius, él adoptó la misma localización de Arsaret en la extremidad nororiental de Asia. Además, Ortelius añadía una precisión importante inscribiendo al sur del último refugio de las tribus una región llamada Anyan, bien, al sur. Este término da su nombre al estrecho de Anyan, que separa sobre una corta distancia el continente asiático de América o Nuevo Mundo. Y este estrecho, como sabemos, será llamado más tarde de Bering. Sobre la base de estos conocimientos geográficos, Gregorio García reconstituye el itinerario seguido por las 10 tribus. Desde la tierra de los Medos atravesaron
Tartaria hasta el refugio de Arzaret. En continuación, siguieron sus migraciones por tierra hasta Mongolia y los últimos confines del continente asiático. Y de ahí franquearon el estrecho de Anian y así alcanzaron el continente americano. Travesía de inmenso alcance, las tribus pasan de un continente a otro, de Asia a América, del viejo mundo al nuevo mundo. Aquí Gregorio García hace franquear a las tribus una etapa decisiva a lo que podemos llamar el proceso de globalización. Se estudia la globalización hoy día. Aquí se trata del proceso de globalización del mito de las 10 tribus perdidas. Al final de su libro, después que hubo examinado meticulosamente una docena de opiniones diferentes sobre la cuestión del origen de los indios, Gregorio García consagra un capítulo a la exposición de sus conclusiones, que presenta como su parecer, su opinión personal. La discusión de las distintas opiniones hizo claramente aparecer su preferencia por la tesis del origen hebreo de los indios. Pero, en un espíritu de conciliación, Gregorio García admite también la posibilidad de otras procedencias, de otras migraciones que no son exclusivas las unas de las otras. No hubo un solo viaje desde el viejo mundo, sino varios, en tiempos distintos, los unos por el mar, los otros por tierra. Por eso, las poblaciones de América descienden no solamente de las tribus de Israel, sino también de los cartagineses, de los fenicios, de grupos venidos de la Atlántida, o también de tártaros y aún de chinos. Así se combinan múltiples orígenes, los cuales dan lugar a intercambios recíprocos, fenómenos de préstamos, influencias y adaptaciones. Por eso, cito, se halla en estas Indias tanta variedad de lenguas, de leyes, de ceremonias, de ritos, costumbres y trajes, fin de la cita. Estos aportes mezclados desembocan en un amplio abanico de mestizajes y Gregorio García concluye recordando que semejantes fenómenos de hibridación ya se habían producido en la propia metrópoli española, cito, de esto tenemos buen ejemplo en España, a donde podemos afirmar que hay el día de hoy mixtura de todas las naciones que en ella vinieron. Fin de la cita. Y ahora una segunda sección consagrada, dentro de la primera parte, consagrada a Diego Andrés Rocha. Diego Andrés Rocha es el autor de la otra obra que examina sistemáticamente la cuestión, a saber, el título de su libro, Tratado único y singular del origen de los indios occidentales del Perú, México, Santa Fe y Chile, publicado en Lima en 1687 por Andrés Rocha, oidor en la audiencia de Lima. Rocha adopta en el conjunto las conclusiones de García, por eso pasamos más rápidamente, pero presenta también algunas interpretaciones originales. Primer punto de originalidad. Diego Andrés Rocha observa que entre las naciones americanas, algunas cuentan con excelentes guerreros, mientras que otras son tímidas y aún temerosas. ¿Por qué este contraste?
Recuerdo que Rocha adopta la tesis conciliadora de García sobre la diversidad de los orígenes de los indios de América. Según Rocha, entonces, los valientes guerreros no pueden tener otros ancestros que españoles, mientras los otros indios, débiles y temerosos, descienden sea de las 10 tribus, sea de otros grupos migrantes. Esta interpretación supone que se establezca una cronología bastante precisa de las migraciones y de sus itinerarios. Así los españoles fueron los primeros a la época de Túbal, poco después del diluvio, hace unos 3.500 años. Comenzaron a poblar el continente americano pasando por la Atlántida o navegando a lo largo de esta isla. En cuanto a la migración de las 10 tribus, no pudo seguir la misma vía que los españoles porque la isla atlántica ya había sido tragada en el océano al cual dio su nombre. Y entonces la isla atlántica había desaparecido muchos siglos antes de la migración de las 10 tribus. Y Diego Andrés Rocha los hace seguir a las 10 tribus, muy simplemente, el mismo itinerario que aquel escrito por Gregorio García, de Asiria al Turquistán y la Tartaria hasta Arzaret y después por el estrecho de Anián hasta el continente americano. Segundo punto de originalidad, el Tratado de Rocha está lleno de una profunda aspiración mesiánica. En efecto, la cronología de las migraciones obedecía a un plan divino. Los españoles habían comenzado la ocupación del continente americano porque habían sido elegidos para convertir al cristianismo los prófugos de Israel y otras naciones que vendrían a poblar América. Cito, que las naciones en que puso Dios su estandarte para esta dilatada jornada y conquista de las Indias son las naciones españolas. Y los tenía Dios elegidos para que redujesen a los prófugos de Israel, mezclados ya por tantos siglos con otras iguales y propias naciones. Fin de la cita. No cabe duda la dimensión mesiánica. El rey de España es designado como un segundo Moisés y las propias Indias son asimiladas a la tierra de promisión. Cito un poco más lejos. Dije arriba, Rocha dijo arriba, dije arriba, como había Dios elegido a los españoles y a nuestro monarca como segundo Moisés para esta conquista de las Indias y halló en ella muchas señales de aquellas estaciones que hicieron los israelitas a la tierra de promisión. Fin de la cita. El sentido de la cronología de Rocha le induce en el mismo tiempo, en la perspectiva del cumplimiento del plan divino, a insistir sobre una de las calidades de las 10 tribus perdidas, a saber, su inocencia. Pues que en la época de Cristo habían salido de Palestina desde hacía más de 7 siglos. La explicación de Rocha tiene su lógica interna,
nos parece extraño, pero el razonamiento es riguroso. Cito: engañanse los que piensan que solo por descender una parte de estos americanos de las tribus, por este origen contraen infamia. Y porque aunque es verdad que estén justamente notados los judíos y excluidos de todas honras, este se entiende de aquellos judíos que concurrieron y aprobaron la muerte de nuestro Redentor y Señor Jesucristo, pero los que no concurrieron a esa infamia, como fueron estos americanos y las 10 tribus, que más de 1000 años habían venido a esta América por el destierro de Salmanasar, estos no contraen alguna infamia. Es lógico. Y finalmente, Diego Andrés Rocha concluye con una nota muy positiva concerniente los indios. Cito: y por razón de descender de las tribus y de Jacob, antes se ponen nobles. Fin de la cita. La segunda parte de la conferencia trata de la teoría del indio judío en los países de Europa noroccidental, en Holanda e Inglaterra, que de cierta manera toman el relevo de los países ibéricos para llevar esta teoría a su más alto grado de cumplimiento. Y primera sección dentro de la segunda parte, Menace Ben Israel y el relato de Antonio Montesinos. La transición entre las dos áreas culturales, la ibérica y la noroccidental, es encarnada en la persona de Menace Ben Israel, nacido bajo el nombre de Manuel Díaz Sueiro en 1604 en Lisboa, en una familia cristiana nueva, víctima de la Inquisición. Él había emigrado muy joven a Ámsterdam, donde se volvió rabino y adquirió rápidamente una gran autoridad intelectual ampliamente reconocida. Jugaba el papel de sabio, a menudo consultado en los debates teológicos, y aparece como iniciador de un diálogo judeo-cristiano. De hecho, Menace Ben Israel fue consultado varias veces a propósito de un asunto que causaba sensación. Se trata del relato que le confió, delante de testigos, un viajero, Antonio de Montesinos, que Menace identifica como portugués de nación y judío de religión. Este Antonio Montesinos, o Antonio de Montesinos, hay las dos grafías, como miles de inmigrantes, había embarcado hacia las Indias Occidentales. Ocupado por varios negocios, se había encontrado en el nuevo reino de Granada, en la cual el nuevo reino de Granada, en la actual Colombia. Y su extraordinario relato es nada menos que el del descubrimiento entre los cerros de la cordillera de Nueva Granada, del descubrimiento de las 10 tribus perdidas, o de una parte de ellas. El relato de Montesinos, que voy a resumir en lo posible,
es importante de tratar de conservar algo de su sabor, como van a ver. Montesinos cuenta el viaje que había hecho con arrieros indígenas que trabajaban bajo la dirección del cacique indio Francisco. Varios incidentes durante el viaje dan oportunidad a los arrieros de expresar su odio hacia los españoles y el cacique Francisco alude a una venganza contra los españoles, cito, gracias a la intervención de un pueblo escondido. Fin de la cita. Más tarde, de regreso a Cartagena de Indias, Antonio Montesinos es detenido por la Inquisición. Es cristiano nuevo. En la cárcel se rememora ciertos detalles de su viaje y de repente le viene una revelación. Pero estos indios son hebreos. Ahora bien, ocurre que Montesinos es liberado por falta de pruebas. Se apresura de encontrar el cacique Francisco, le revela en el campo que es judío y logra convencerle de llevarle hasta el pueblo escondido. Francisco y Montesinos hacen un largo viaje en la sierra hasta un río delante del cual el indio anuncia: aquí vas a encontrar tus hermanos. Poco después aparecen hombres y mujeres que llegan con canoas. Primero dan el abrazo a Montesinos. A continuación, dos hombres colocan a Montesinos entre ellos y recitan la oración del Shema Israel. Finalmente, le transmiten un mensaje que contiene el anuncio según el cual saldrían muy pronto de su refugio. En el camino de regreso, Francisco informa a Montesinos con algunos elementos de explicación. La gente que acaban de encontrar son hijos de Israel y llegaron primeros en aquella tierra. Después llegaron los indios, ancestros de Francisco, los cuales hicieron la guerra y persiguieron a estos hijos de Israel, obligándolos a esconderse en los cerros. El relato extraordinario de Montesinos no dejaba de suscitar en una perspectiva judía fuertes resonancias mesiánicas. La sensacional aparición de las tribus perdidas significaba claramente la reunión de los exiliados, anunciaba el fin de los tiempos. Pero en una perspectiva cristiana también, los rumores que propagaban la sorprendente noticia encontraban esperanzas mesiánicas ya muy intensas. Si el advenimiento del reino milenario tenía que ser precedido, según la tradición cristiana, por la conversión general de los judíos, la identificación de los indios de América como descendientes de las tribus perdidas significaba también que su evangelización contribuía directamente al acercamiento de la edad mesiánica. Segunda sección de esta segunda parte, la teoría del indio judío en Inglaterra. En la misma época, los medios puritanos de Inglaterra recibían noticias a propósito de los grandes éxitos conseguidos en las colonias americanas en materia de la conversión de los indios. Se distinguía particularmente la obra del misionero John Eliot en Massachusetts. En este contexto, Thomas Thorogood, pastor en Norfolk
hizo circular en 1648 un opúsculo que tenía un título explícito: Jews in America, or the probability that the Indians are Jews. Volvemos a encontrar en este texto, como en los autores hispánicos, el tema de las similitudes entre indios y judíos bajo varios aspectos: la lengua, la ropa, los ritos, por ejemplo, las reglas de alimentación, la práctica frecuente de la circuncisión, etc. Thomas Sorogood desarrolla también la idea que las 10 tribus encarnan el exilio en el sentido más radical. Así, refiriéndose al libro de Esdras, cito: estas 10 tribus están completamente perdidas. ¿Y dónde se puede encontrarlas de nuevo? Sino en América. Fin de la cita. Después de la lectura del texto de Thomas Sorogood, dos teólogos puritanos, John Dury y Nathaniel Holmes, también fervientes milenaristas, se dirigieron el uno y el otro independientemente a la autoridad judía reconocida, Menasseh ben Israel, para pedirle su opinión sobre los indios de América y el relato de Montesinos. Tercera sección, volvemos a Menasseh ben Israel y a su obra Esperanza de Israel. A continuación del pedido de John Dury y Nathaniel Holmes, para contestar a la consulta, Menasseh ben Israel redactó y publicó en 1650 en 3 lenguas, hebreo, latín y español, la obra intitulada Mikve Israel o Esperanza de Israel. 2 tipos de pregunta, en suma, eran planteadas. Primera pregunta: si se podía reconocer credibilidad al relato de Antonio Montesinos, las tribus perdidas podían realmente encontrarse en América. Segunda pregunta: ¿cuál era el origen de los indios? ¿Eran realmente descendientes de las tribus de Israel? A la primera pregunta, Menasseh ben Israel da una respuesta positiva. Sí, el relato de Antonio Montesinos merece credibilidad. No hay ninguna razón de ponerlo en tela de juicio. Montesinos prestó juramento hasta su lecho de muerte. Menasseh ben Israel fundamenta su opinión sobre un conocimiento exhaustivo de la amplia literatura que trata de las 10 tribus, incluyendo, en el caso de Menasseh, incluyendo los textos hebreos. Ahora bien, la reaparición de las 10 tribus en América viene a confirmar la esperanza mesiánica, como lo hace explícito el título mismo de la obra, Esperanza de Israel. El exilio del pueblo judío parece ahora extendido hasta los confines más alejados del mundo, y sabemos que la redención ocurrirá cuando la diáspora judía habrá alcanzado su máxima extensión. Además, a la presencia de las 10 tribus viene ahora a añadirse la de los descendientes de las otras tribus, Yehuda y Benjamín, con la creación reciente desde 1636 en el Brasil ocupado por los holandeses, en Recife, la creación de la
primera comunidad judía en América. Esta comunidad fue fundada por judíos venidos de Ámsterdam y el propio Menasseh ben Israel había tenido el proyecto de venir a establecerse en Recife. A esta idea de exilio en vías de acabamiento viene a juntarse el otro proyecto de Menasseh ben Israel, tal vez es por esta razón que no emigró hasta Recife. El otro proyecto de Menasseh ben Israel era de obrar a favor de la readmisión de los judíos en Inglaterra, país del cual estaban prácticamente ausentes desde la expulsión de 1290. Inglaterra era considerada como el último confín, la última extremidad. Inglaterra desprovista de judíos y se trataba de llegar al último cumplimiento del exilio. Menasseh ben Israel se fue a Inglaterra en 1655 para presentar su proyecto de readmisión de los judíos directamente a Oliver Cromwell. Menasseh falleció en 1657, pero la decisión de readmisión de los judíos en Inglaterra, tomada en 1664, debe mucho a su acción. En definitiva, y volviendo al relato de Montesinos, Menasseh ben Israel confirma la credibilidad del relato de Montesinos y concluye que los israelitas de las 10 tribus efectivamente fueron los primeros pobladores de América. En cuanto a los itinerarios que siguieron, Menasseh adopta como rocha las reconstituciones de Gregorio García, que conocemos ahora, de la tierra de los Medos a Arzaret, pasando por la Tartaria, y de Arzaret al continente americano, pasando por el estrecho de Anián. Es interesante de notar que, en la lógica de su interpretación, Menasseh ben Israel atribuye a los israelitas de las 10 tribus, primeros llegados al continente americano para él, la edificación de las obras monumentales cuyas ruinas son todavía admiradas. Cito: últimamente, de los grandes edificios que los españoles hallaron en algunos lugares, se puede conjeturar ser obra de los israelitas antes que se ocultasen en las montañas. Aquí vemos la influencia de Montesinos. Es mi comentario. Continúo con Menasseh ben Israel. Cito: en Tiahuanaco, provincia del Callao, entre algunos edificios se halló uno digno de inmortal memoria, pegado a la laguna, llamado Chuquihuitu. Fin de la cita. Y Menasseh ben Israel describe con gran precisión una de las partes más admirables de las ruinas, a saber, una sala inmensa, y llega a una explicación que puede sorprender, pero tomando en cuenta sus premisas, su deducción, también es lógica. Cito: y las paredes de la sala eran 3/4 de vara de ancho, dedicada, según los naturales, al Hacedor del universo, donde infiero que pues los indios eran idólatras y no tenían uso de los instrumentos de hierro para poder labrar, se puede conjeturar ser alguna sinagoga hecha por los israelitas. La gran sala de Tiahuanaco, obviamente, para Menasseh ben Israel, es una sinagoga. Menasseh ben Israel recuerda también
que las 10 tribus nunca migraron todas juntas en el mismo tiempo. Muchos grupos se quedaban en el lugar de cada etapa, mientras otros seguían sus peregrinaciones de tal manera que se encuentran ahora en todas partes. Así, la diáspora de las tribus perdidas se distribuye en todas las partes del mundo, en las Indias Occidentales, en Tartaria, en China, en Etiopía, etc. El arte de la conciliación lleva a Menahem ben Israel a desarrollar una concepción ecuménica de la dispersión de las tribus perdidas, donde aquellas pueden encontrarse en todas partes y cualquiera puede pretender ser un descendiente de ellas. El proceso de globalización de las tribus perdidas de Israel alcanza aquí su más alto grado de cumplimiento. Queda la segunda pregunta, que se refiere a los indios, si son descendientes de las tribus perdidas. A pesar de su concepción ecuménica de la dispersión, la respuesta de Menahem ben Israel sobre este punto es decididamente negativa. Refuta firmemente el lugar común tan difundido entre las poblaciones ibéricas, cito, los españoles que habitan en dichas Indias sientan generalmente que los indios procedan de las 10 tribus, pero erran manifiestamente. Fin de cita. Para Menahem ben Israel, los indios de América descienden simplemente, como para José de Acosta, en su mayoría de los tártaros de Asia, siguieron el camino inaugurado por las tribus, es seguir que pasaron también por el estrecho de Anian. En cuanto a las numerosas similitudes entre indios y judíos que señalan tantos autores, hay la literatura que existe, que menciona tantas similitudes. Entonces, Menahem ben Israel resuelve fácilmente el problema en términos de influencias y de imitación. Cito, comparando algunas leyes de los indios con las de los israelitas, hallaremos, se parecen en muchas cosas, de donde inferimos fácilmente que los indios las tomaron del tiempo que habitaron entre ellos o de algunos que quedaron después de ocultos en las montañas. Otra vez encontramos la influencia de Montesinos. La resonancia del libro Esperanza de Israel se mide al muy gran número de publicaciones y traducciones de la obra, a lo largo de la cual el autor repite el anuncio exaltante de la inminencia de la redención, de la evidencia que el fin de los tiempos está cercano, entre muchos pasajes, por ejemplo, cito, aunque no podemos señalar puntualmente el tiempo de nuestra redención, juzgamos que está muy cerca o en otro lugar, hace también probable la brevedad de nuestra redención. Llegamos ahora al epílogo y a la conclusión. A pesar de la refutación de Menahem ben Israel, la teoría del indio judío, entre comillas, por supuesto, esta teoría siguió muy difundida, sobre todo en las áreas de habla inglesa. Por ejemplo, William Penn, el fundador de Pensilvania y de la ciudad de Filadelfia, William Penn escribía en su diario en 1682, cito, en cuanto al origen de esta gente extraordinaria, no puedo
sino creer que son de raza judía, quiero decir que provienen de las 10 tribus desde tanto tiempo perdidas. Fin de la cita. Y varias obras en las colonias inglesas hasta la segunda mitad del siglo XVIII y después en los Estados Unidos en el comienzo del siglo XIX hacen la historia de los indios de América vinculándolos con las tribus perdidas. Por fin, tenemos que rendir homenaje a Lord Edward Kingsborough en los comienzos del siglo XIX para probar que los indios de América son bien descendientes de las 10 tribus perdidas, consagró su fortuna y su vida a la adquisición de una magnífica colección de códices mexicanos y a la admirable publicación de Antiquities of Mexico, el primer volumen publicado en 1831. Y Lord Kingsborough falleció en la cárcel en 1836, donde se hallaba preso por deudas, había gastado toda su fortuna para adquirir estos códices mexicanos. Y hago no más que mencionar el libro de Mormón, el libro sagrado de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, publicado por Joseph Smith en 1830. El origen del libro es atribuido a profecías mesoamericanas, las cuales son heredadas de las 10 tribus de Israel. Y ahora, en modo de conclusión, en el curso del siglo XIX es más y más difícil de sostener la tesis de un origen hebreo de las poblaciones americanas. Lo que pone fin a la teoría del indio judío es evidentemente un mejor conocimiento etnográfico de las sociedades indígenas. No se puede sostener más, en contradicción con los hechos conocidos, que hayan tantas similitudes entre indios y hebreos en materia de costumbres, de lenguas, de ritos, etc. Al mismo tiempo, los criterios de la prueba han cambiado. Las escrituras sagradas ya no fundamentan la verdad objetiva, son los datos de la observación y la comprobación. Se pasó de la autoridad bíblica indiscutible a la del positivismo científico. En adelante, las explicaciones religiosas son rechazadas para dejar el espacio a las explicaciones llamadas científicas. Empleo aquí el término científicas entre comillas, porque tenemos que recordar que se trata primero, en la primera mitad del siglo XIX, del desarrollo de la antropología física, fundamentada sobre las investigaciones de craneometría. Las obras de Samuel Morton en los Estados Unidos en las décadas 1830-1840 son autoridad y su meta pretende medir la inteligencia en función de las medidas y de los volúmenes craneanos. A continuación, en la segunda mitad del siglo XIX, se trata del desarrollo de la antropología social, con los trabajos por lo demás excelentes de Lewis Morgan. Sus trabajos son excelentes sobre los sistemas de parentesco, un pionero, por supuesto, pero sabemos también que el propio Lewis Morgan
Es el autor de la teoría evolucionista de las sociedades humanas, teoría según la cual las sociedades seguirían a lo largo de su historia la línea de diferentes fases, estadios, del salvajismo a la barbarie y finalmente a la civilización. Dicho de otra forma, que se trate de antropología física o de antropología social, el discurso científico implica entonces la idea de una jerarquía de las razas o de las culturas. Y con estos criterios, los indios no ganan nada. Se encuentran ahora con los africanos en los más bajos escalones de la jerarquía. Son clasificados de raza inferior y sus sociedades son calificadas de primitivas y es un decreto de la ciencia en la segunda mitad del siglo XIX. Es cierto que la teoría del indio judío era equivocada, claro que es equivocada, pero por lo menos otorgaba a las sociedades amerindias una dignidad, una nobleza, que nuestras ciencias sociales todavía tardarán mucho tiempo en reconocer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este apasionante recorrido y ver cómo el historiador trabaja sus fuentes y cómo las pone en perspectiva. Es, más allá de la temática, una metodología absolutamente fascinante. Muchas gracias, profesor Vázquez, por esta maravillosa conferencia. Solo tengo curiosidad de saber qué es lo que va a investigar en el Perú el próximo año. ¿Qué es lo que va a investigar en el Perú? El próximo año que El próximo mencionó. año. Voy a continuar sobre el tema. No, en el Perú el próximo año todavía es, ¿cómo decir?, tentativo. Bien, pero el trabajo que tengo en curso es continuando el tema del mesianismo en las poblaciones americanas. Estoy en curso de una investigación y una redacción sobre el tema del mesianismo en general, sino en toda América, pero tomando algunas áreas donde un fenómeno, yo digo mesiánico, otros colegas hablan de profetismo, pero la dimensión mesiánica en los Andes, bien, es conocida. Pero también es conocido el tema de la tierra sin mal de los tupis en Brasil. Es conocido también los fenómenos de profetismo, como dicen los colegas de América del Norte, a propósito de los indios de las llanuras, etc. Bien, eso es mi tema en curso y para el Perú el año próximo lo espero también. Veremos si puedo reunir, para decir algo, precisamente los dos campos que me interesan, la historia y la antropología de las poblaciones americanas y la memoria marana. Es todavía en planteamiento. La teoría del indio judío fue ¿hasta cuándo fue aceptada y cómo fue en la República del Perú? ¿Lo siguieron aceptando en la época republicana o fue ¿cómo se llama? Ya no lo tomaron en cuenta? Traté de ilustrar que esta teoría del indio judío era popular, común, digamos, hasta el corriente del siglo XVIII. En el Perú parece que en el siglo XVIII ya no es tan común. ¿No? Sigue más común,
precisamente en la área, como yo decía, de habla inglesa, en las colonias inglesas y después Estados Unidos. Bien, pero aquí en Perú me parece que ya en el corriente del siglo XVIII no se encuentran tantas obras que sostienen de manera con tan certidumbre este origen hebreo de los indios. Las dos obras sistemáticas son las que he citado, Gregorio García y Rocha. Voy a hacer una pregunta a mi amigo Nathan Bastel, que tiene que ver con su itinerario muy rápidamente. Estamos de acuerdo, tú mismo lo has separado en dos periodos. El primer periodo que conocemos todos, la visión de los vencidos, y este segundo periodo de los marranos. Y la pregunta es personal y se vincula a tus preocupaciones y a tu itinerario. ¿En qué momento en la Escuela de Altos Estudios, acaso con Levi-Strauss, te vino el deseo del estudio de las mitologías? ¿Y en qué momento apareció esta preocupación en tu camino intelectual de estudiar el mito del indio judío? Porque ese capítulo de tu vida me lo he perdido. ¿En qué momento apareció esta preocupación para ti? ¿Qué profesor te inspiró? ¿Qué viaje? ¿Qué lectura? Brevemente, ¿no? Bien, entonces, para citar un colega académico, ahora tengo que rendir homenaje a Richard Popkin. Es el autor de un artículo parecido en los años 70 sobre, precisamente con este título, The Theory of the Indian Jew. Pero Richard Popkin me parece que no tenía un dominio muy grande del idioma español y muchos conocimientos. Sí, tenía gran conocimiento, un erudito que admiro. Por eso rindo homenaje. Pero en su artículo, Popkin trata más de Menahem Ben Israel y de todos los autores que no he citado y mencionado nomás, en el siglo XVIII, precisamente, en las colonias inglesas y después en los Estados Unidos, es sobre esta área que Richard Popkin enfoca su trabajo. Bien. Ahora, como Hugo, tu cuestión es personal, entonces sería difícil de contestar cuando he venido a este tema del indio judío. Es en relación con mi orientación después que terminé, nunca está terminado, cuando terminé con mis trabajos sobre el campo andino. Entonces, bien, había que renovarse. Y a la época, siempre los trabajos son, los temas de investigación tienen algo que ver con la coyuntura del presente. El historiador es prisionero de su presente. Y es lo que expliqué ya. Bien, pero me repito, la visión de los vencidos tiene como coyuntura los años 60, descolonización, y mi intención era de contribuir a la descolonización de la historiografía. De ahí, bien, no repito más. En los años 80, 70, 80, en Francia, pero no solamente en Francia, hubo una ola de publicaciones, de investigaciones sobre el tema de la memoria, la búsqueda de las raíces. Bien. Y
toda una ola en Francia de autobiografía, precisamente, no solamente de memoria judía, pero también de obras de memoria regionalista, como has vivido en Francia, ¿te acuerdas? El éxito del libro sobre la memoria de los bretones. Entonces, había entonces una ola de trabajos, libros sobre la memoria judía. Y la coyuntura del presente era, con mi colega Lucette Valency, el proyecto de hacer una etnografía de emergencia para recoger los conocimientos de una generación que había conocido tantos acontecimientos, la guerra, inmigrantes judíos venidos de Europa Oriental, Central Oriental, lo que me tocó a mí, o venidos del Mediterráneo. Bien. Y cuando al comienzo de los años 90 terminé entonces mi trilogía, entre comillas también, sobre los estudios andinos, entonces, siguiendo mi problemática de siempre, del presente al pasado, del pasado al presente. Gerard Borras lo dijo muy bien. Entonces, como yo había trabajado en bastantes depósitos de archivo, aquí en Lima, en México, en Madrid, yo sabía que los archivos inquisitoriales son de una riqueza inagotable. Hay todo un debate sobre la credibilidad de este archivo. No entro ahora en el debate. Como cualquier documento histórico, los documentos inquisitoriales son fiables a condición, como para cualquier documento, a condición que apliquemos la crítica histórica. Y es fiable también, más que el relato de Montesino. Bien, y entonces, como yo había comenzado con las memorias judías, y por razones también y objetivas y subjetivas, entonces, conociendo también la riqueza de los archivos inquisitoriales, el problema para mí entonces era de saber si para los urus de Chipaya era relativamente fácil en la medida en que todavía había un rico campo de investigación etnográfica y el archivo, la documentación histórica, aun si fragmentada, existía. En el caso de los descendientes de los cristianos nuevos no era tan obvio, pero ocurre siempre la coyuntura que al comienzo de los años 90 hubo una película, un documentario sobre los marranos de Belmonte. Y excelente, no una película etnográfica, pero un muy buen reportaje. Bien. Y eso me ha dado la idea de ir a la búsqueda de los últimos marranos, nunca hay que decir últimos, y después que busqué en México, el campo de Brasil fue más fructífero. Y por eso en Brasil he practicado y el trabajo de la documentación histórica y encontré los descendientes de los cristianos nuevos de los tiempos coloniales en el nordeste del Brasil, en todo el Brasil, pero más bien en el nordeste, y la ocupación holandesa bien puede ser un elemento de explicación. Así, para resumir, la respuesta no puede ser únicamente personal, porque siempre se mezcla objetivo y subjetivo, pero sí, en nuestro trabajo de objetivación tenemos que tratar de tomar en cuenta nuestra propia subjetividad,
hace parte del trabajo de rigor y, repito entonces, de objetivación científica, y así podemos juntar ciencia y deontología. Y por eso, Hugo, te agradezco de tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos a aplaudir y felicitar nuevamente al profesor. Y creo que la sociabilidad impone que estemos afuera tomando una copa para celebrar este momento excepcional. Muchas gracias.